que en este momento tuvo un compromiso que atender. Yo creo que sin más preámbulo, yo cedo el uso de la voz al antropólogo para que nos haga el favor de compartirnos la información que ayer nos manifestaron que era muy prudente y muy necesario el reforzamiento de estas ideas. Y me escucho, ¿verdad? Sí. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre, Nicolás Víctor Martínez Juárez. Estoy a cargo de la Oficina de Representación del INPI aquí en el estado de Chihuahua. Recordemos cuando nos presentemos en las reuniones, después de nuestra presentación, solicitar el permiso para tomar fotografía y realizar la grabación del audio, informándole a la gente de las comunidades que es muy importante documentar, que el proceso de la consulta quede documentado, que es de gran importancia el saber quiénes asistieron, en qué lugar y en qué fecha, y una de las formas de documentar que la consulta se hizo es a través de la fotografía, del audio y del video. Pero siempre solicitar el permiso. Hasta la fecha no me ha tocado a mí que las comunidades se opongan a esto cuando se les explica, ¿no? Nada más. Comienzo de esta manera. Les dejé unas hojitas. Yo hice una presentación muy general de algunos temas que hemos trabajado en otros momentos y que puedan contribuir sobre todo a acercarnos a qué es esto de la comunidad indígena, como se vive en la sierra, que es muy similar como la viven los 4 pueblos originarios. Hay que mencionar, y lo mencionaban el día de ayer la compañera que se encuentra en Ciudad Juárez, la particularidad de los pueblos y comunidades indígenas en la ciudad de Chihuahua y particularmente en Juárez es específica. Sí, efectivamente, como ella lo mencionó, las representaciones de las comunidades se asumen así como representaciones más que como autoridades. Yo recuerdo que en alguna ocasión nos decían, algunas de estas nos decían, nuestras autoridades antiguas están en el lugar de origen, de donde venimos. Nosotros aquí no las nombramos porque ya están nombradas allá, pero como somos como comunidades ya establecidas y residentes, nombramos representaciones y esa parte es importante. Recordemos lo que dice el convenio 169 en el artículo 6 y también la legislación, por supuesto, nacional, que es a través de las instituciones representativas cómo se recomienda o más bien se indica que debe de realizarse la consulta. Lo ideal sería a toda la comunidad, pero a ustedes que les tocó andar en la sierra, vieron que no es tan sencillo convocar a toda la comunidad. Recordemos que el padrón que hizo la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, la actualización del padrón de pueblos y comunidades indígenas, arroja en todo el estado casi 600 comunidades indígenas. Entonces, pensar en hacer un evento por cada comunidad es prácticamente imposible, ¿no? Sobre todo por los tiempos y cuánto nos llevaría a hacer una consulta de ese tamaño, ¿no? Entonces, por eso es que la legislación dice que la consulta tiene validez si se realiza a través de las instituciones representativas, que son las que se pueden mover a los lugares acordados. Si gustan en el trayecto de la plática hacerme llegar las hojas, si gustan, como les digo, yo hice una presentación, pero es probable que no toque algunos temas que ustedes quieren que platiquemos. También les pediría que cuando ustedes consideren, me levanten la mano y dialoguemos, que no nos esperemos a que termine yo, porque a lo mejor se nos van temas importantes, ¿sí? Voy a apoyarme en una presentación, nada más que me digan cómo abrirla aquí. Bien. Bien. La que sigue, por favor. Bien, lo primero, aunque seguramente ustedes ya lo saben, pero me parece importante remarcarlo,
es quiénes son los pueblos y comunidades indígenas, que son los sujetos de derecho, los titulares del derecho, particularmente de la consulta. Y en ese sentido nos vamos al artículo 2 de la Constitución, que también se desprende de lo que dice el convenio 169, que nos dice que, bueno, parte de reconocer que la nación mexicana tiene una composición pluricultural que se sustenta originalmente en los pueblos indígenas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio de lo que hoy es México al iniciarse la colonización, pero que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Cubrebocas. Para escucharte un poquito mejor, Víctor, a lo mejor el cubrebocas. Levanto la voz o me quito el... ¿Las dos cosas? ¿Así? Bueno, gracias por decirme que me quite esto, porque, bueno, pero tengamos cuidado hay que cuidarnos. Entonces, estos son los pueblos indígenas y los pueblos se constituyen por comunidades indígenas. ¿Cuáles son estas? Las comunidades indígenas son las que integran un pueblo y que conforman una unidad social, económica y cultural que se asientan en un territorio. En el caso de las comunidades urbanas, esta partecita habría que ver cómo analizarla. En un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con su sistema normativo, con sus propias formas de elección. En el segundo párrafo, que lo puse en el tercer lugar, pero que es el segundo párrafo del artículo 2, es quién es perteneciente a un pueblo indígena, y aquí nos lleva a la autoascripción, donde nos dice que la conciencia de la identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones. Bueno, ¿cómo se organizan, cómo se vive en las comunidades indígenas? Vamos a llegar dentro de la plática también compartir cómo preguntarle a la gente de las comunidades a qué comunidad pertenece. Esa parte es importante para el registro, para registrar qué comunidades son las que están participando. Entonces, ¿dónde viven los pueblos indígenas o los pueblos originarios del estado de Chihuahua? Pues viven en diferentes regiones ecológicas, tanto en la sierra, en el barranco y en la cumbre. Se organizan de tal manera que se distribuyen en el territorio de acuerdo a la identificación que tienen del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cada comunidad sabe, aunque no haya ni cercas ni mojoneras necesariamente, en dónde empieza y termina su territorio. Se conocen y saben también de las familias quién pertenece a la otra comunidad y quién es parte de la propia comunidad, a través de toda la organización social que tiene. Bueno, esta gráfica es solo para compartirles que el lugar ecológico donde viven los 4 pueblos originarios es variado. Va desde lugares tan altos como 2,400 metros hasta los 500 o 600 metros sobre el nivel del mar. Y eso habla de la diferencia de temperaturas, de hábitats ecológicos y, por supuesto, de que es en estos lugares donde los pueblos indígenas obtienen su alimento o la mayor parte del alimento, donde se reproducen, donde conviven, donde pastan los animales en estos espacios. Eso, por supuesto, que para el caso de la realización de una consulta implica un reto, un reto para movernos, ¿no? Como ya les tocó el realizar el viaje, ven que a lo mejor en el mapa no se ve tan lejos una comunidad de otra en cuanto a kilometraje, pero transitarlo es otra cosa. Y esa parte es muy importante para considerar las horas de salida, las horas de llegada, de estancia durante el proceso de la consulta, que analizar los tiempos pensando en si tienen que moverse a otro lugar. Bueno, me voy a algunos aspectos de la vida de las comunidades. La comunidad se integra dentro de sus
de sus familias, se integra y se organiza desde lo ceremonial, lo político, lo social, lo económico. Las autoridades de los 4 pueblos originarios, al menos de los que puedo platicarles ahorita, los aspectos de la vida comunitaria están enmarcados. Es decir, las autoridades indígenas no solo se encargan de organizar y de hacer justicia, digamos, sino también de llevar adelante los diferentes aspectos de la vida de la comunidad. La producción con el trabajo comunitario, los eventos importantes para la comunidad, las celebraciones, todo es uno solo, no hay como nuestra sociedad que tenemos quien la iglesia donde vamos a lo religioso, el Congreso que es el que ve lo de las leyes, el Poder Judicial que ve la impartición de justicia. Esto también se da en las comunidades, estos aspectos, pero se dan a través del sistema normativo. Ahora, ¿cómo se organiza la comunidad? Nosotros, a lo mejor cuando llegamos al lugar sede para la consulta, vemos un espacio tal vez muy pequeño, ¿no? Y decimos, ¿de dónde vienen? ¿En dónde están? Cuando uno va a una comunidad, por lo regular, uno llega a la cabecera de la comunidad, a la localidad que es la cabecera. Por lo regular, en las cabeceras de las comunidades es donde se encuentra la escuela, la clínica, la tienda comunitaria, algunas otras instituciones que están ahí, y es el lugar. La iglesia es el lugar de reunión de muchas de las comunidades, es el lugar donde acuerdan, donde realizan muchos de los acuerdos, donde se celebran las mayores actividades colectivas, religiosas y ceremoniales. Entonces es la cabecera. Por eso, por ejemplo, cuando decimos la comunidad de Norogachi, a la comunidad de Norogachi la vamos a encontrar donde se reúnen en la cabecera de la comunidad, que es Norogachi, aunque se componga por más de 40 ranchos y rancherías, como se ve ahí en este intento de hacer una gráfica, ¿no? De cómo viven las comunidades. Este es un ejemplo. Aquí me basé en información que generó la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas durante la realización de la actualización del Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde para poder identificar a las comunidades se le preguntó a las autoridades qué ranchos y rancherías componen la jurisdicción de la autoridad, en este caso de ustedes, y así hicieron el nombramiento. Entonces, de las comunidades indígenas en Tarahumara, como les decía al principio, tienen muy establecida su territorialidad, pero es probable que en muchas de ellas se les sobrepongan los terrenos nacionales, el ejido, la comunidad agraria o la propiedad privada. Se les traspusieron, ¿no? La comunidad antigua, la comunidad de Rarámuri ya estaba ahí cuando se hicieron los planos de los ejidos y demás. Entonces, por eso encontramos que en muchas comunidades, algunas sí se circunscriben al ejido, como en el caso, por ejemplo, de Baqueachi, pero hay otras como Huillórare, que la población Rarámuri que se autoascribe a la comunidad de Huillórare se encuentra distribuida en 3 ejidos. Ellos tienen aparte sus reuniones ejidales, pero cuando se llama a reunión comunitaria, todas estas acuden al lugar de reunión, que en este caso es Huillórare, la localidad donde está el centro de reunión de la comunidad Huillórare. Sí. Este ejemplo es de la zona de Guadalupe y Calvo, y que nos permite ver cómo es que se distribuyen las comunidades. Ellas tienen muy claro quiénes son y qué rancherías, qué familias son y cuáles no, las que pertenecen a la comunidad. Víctor. Sí. Perdón, Adelante. para una inquietud en relación a lo que, derivado de esto que estás planteando y relacionado con lo que se comentaba ayer. Por ejemplo, estamos hablando de Baborigame, que es la sede. Y ahí están previstas varias comunidades, ¿verdad? ¿Cuántas comunidades? Tenemos el dato.
¿De cuántas comunidades están previstas para la consulta? No. Sí, Bueno, yo pero recuerdo ahí- que al principio se hizo un cuadro Excel Sí, donde venían por sede están, y estaban muy claras están las las comunidades, sí. Y por ejemplo, preguntaría yo, en relación a a la inquietud que se planteaba ayer, ahí por ejemplo estaríamos hablando, Tuaripa es una comunidad que acude a Origame. Palos Muertos, por ejemplo, sería otra comunidad que acude a Origame. Y así, cuando le preguntamos a las personas que acuden a la consulta, ¿de qué comunidad vienes? ¿Estamos planteando bien o nos estarían respondiendo bien si dicen, vengo de Tuaripa, vengo de Palos Muertos, vengo de bueno, no sé, de las otras como del Manzano, o no sé, bueno, Sí, estaríamos planteando bien o estaríamos recibiendo una respuesta adecuada así. no necesariamente. El término de comunidad también no es un término que manejen todas las comunidades. Ajá. Por ejemplo, Norogachi se interpreta como pueblo. Ellos dicen, yo pertenezco al pueblo de Norogachi, que es como se ha manejado históricamente y están bien. El asunto es que aquí, en términos jurídicos, estamos interpretando al sujeto de derecho, ¿no? Y el sujeto de derecho es la comunidad indígena, que la describe el artículo 2 de la Constitución y que a Sí. su vez compone a un pueblo indígena, ¿no? Entonces, se está trabajando en las comunidades el término de comunidad, pero así como en castellano se les trabajó el término de pueblo, ya lo adoptaron. Norogachi dice póbora, ¿no? Es una raramurización de la palabra pueblo, pues dice póbora, ¿no? Entonces, si uno les pregunta, ellos pueden entender comunidad, ¿de qué me hablas? Inclusive, me ha tocado el escuchar que las personas, siguiendo el ejemplo de Norogachi, digan, yo vengo de la comunidad de Muracharachi. Muracharachi es una de las rancherías que pertenece a la comunidad de Norogachi. ¿Cómo lo diferenciamos? Cuando uno les pregunta y uno va conociendo, ahorita vamos a ir un tanto a la forma de organización de las comunidades en cuanto a la definición territorial, pero si yo le pregunto a las personas, ¿de dónde vienes? Pensando yo a qué comunidad perteneces, ¿verdad? Mejor yo quiero saber para anotarlo. Y la gente me puede decir, ¿qué me está preguntando? ¿No? Ujú. Más si lo hacemos en castellano, ¿verdad? ¿De dónde vengo? Ah, pues vengo de Muracharachi. Entonces uno puede decir, comunidad Muracharachi, ¿sí? Pero ya cuando uno, tampoco tiene uno el tiempo de hacer una encuesta, de decir, sí, ¿a qué comunidad te adscribes? También es una palabra complicada en castellano. La herramienta que me parece a mí muy importante que tenemos es el padrón de pueblos y comunidades, la actualización, porque ahí vienen los nombres de las comunidades y los nombres de las rancherías. Eso nos permite ir distinguiendo esta parte. Aquí lo que a mí o a nosotros nos ha funcionado en otro proceso es la importancia de preguntárselo en Rarámuri. En Rarámuri. Entonces, ahí nos van a decir, ahí no va a haber la posibilidad de que lo estemos preguntando de otra manera, ¿no? Y que nos interprete. Y que pongamos el nombre de una ranchería y pensemos que es una... No es esta parte fácil, ¿eh? No es fácil, pero si hacemos las preguntas, yo ahorita más adelante dejaría la palabra a la compañera Naceli, ella como parte del pueblo Rarámuri y además de la zona de Norogachi, que nos pudiera ir acompañando de cómo preguntarle en castellano a la gente de qué comunidad es, ¿sí? De qué comunidad es para poderlo hacer. La otra parte, otro elemento que nos también permite ir aterrizando al anotar a las comunidades es cuando uno le pregunta el nombre de la persona y su cargo. Nos puede decir que es el primer gobernador, que es la cabeza del cuerpo de gobierno de las comunidades. O nos puede decir que es el segundo gobernador. Y uno ahí puede ir distinguiendo. Aquí nada más el tema donde se nos complica es si yo le pregunto de dónde eres o de dónde vienes, cuando yo quiero saber a qué comunidad se adscribe y no el rancho donde vive, ¿no? Pero ahorita en el ejercicio vamos a ver cómo acercarnos a esto. Ahora, caso específico, por ejemplo, es Baborigame. Baborigame
De hecho, la región Baborigame, Ódame, está encabezada por el Moyi. El Moyi, que en castellano quiere decir cabeza, ¿no? El Moyi, que se traduce como capitán general, el Moyi tiene a su cargo 6 comunidades, entre ellas Atuaripa, Ababorigame, A Las Fresas, Santa Rosa, Coloradas de la Virgen. De la Virgen. Sí. Y la forma de organizarse es que Baborigame tiene al Caigui, que se traduce como el gobernador Ódame de Baborigame. Si uno pregunta qué ranchos o qué rancherías pertenecen a Baborigame o el Caigui, el gobernador, a qué ranchos atiende, uno va a encontrar a Palos Muertos, a Ciénega de los Ayala, a Corral Quemado, a Los Hongos, en fin, ¿no? Entonces, si yo anotara a la persona que viene de Palos Muertos como la comunidad de Palos Muertos, estaría yo duplicando el nombre de la comunidad porque solo hay una, como se organiza la comunidad y como se reconoce, que es Baborigame. ¿Sí? Entonces, esa parte sí es importante, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer más complejo, yo creo, para irlo desmenuzando. Que es como se observa en la parte de arriba, ahí se alcanza a ver a Tuaripa, dónde está, y Baborigame, que es la que está bajito. Ahí, entonces, sí abarca varios ranchos y rancherías Baborigame. De ahí que también las reuniones en esa región son numerosas por el número de personas que asisten, pero no por el número de comunidades que pueden acceder ahí. Ahí en la zona de Baborigame, pues pueden acceder por las distancias tal vez 6 comunidades, 7 tal vez, ¿no? Pero no hay tantas comunidades establecidas. Y regreso, el padrón de pueblos y comunidades que hizo COEPI ya hizo este ejercicio. Ya platicó con cada una de las autoridades, vio mapas, en fin, para poder decir, la comunidad es Baborigame y Palos Muertos es parte de la comunidad de Baborigame, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos como ejemplo, y es una comunidad que quedó en medio de 2 municipios. En medio de 2 municipios y de propiedad social y de propiedad privada, ¿no? Ellos se siguen identificando, pero para el caso de algunas acciones de tipo administrativo, se les complica a las comunidades, ¿no? El a dónde realizo las actividades. El sistema normativo Rarámuri. Voy a mencionar el Rarámuri, ahí donde me atore a Naceli, yo seguramente podré enriquecerlo. Y también de manera muy general los otros sistemas normativos que identificamos en los 4 pueblos originarios. En este caso, el sistema normativo que podemos ver en la región de la sierra se conforma en Rarámuri se le dice Guarú Siríame. Guarú es grande y Siríame, bueno, pues es la autoridad. Puede tener varias definiciones, pero la traducimos como gobernador. Y Guarú Siríame la traducimos como el primer gobernador, que es quien encabeza. En algunas comunidades vamos a encontrar segundo gobernador, tercer gobernador. Para el caso por ejemplo, para el caso de Aboreachi, ya ahí se me empalmaron las letras. En el caso de Aboreachi, el cuerpo de gobierno, en Rarámuri, cuerpo de gobierno o funcionarios se les llama Jawami, es decir, el cuerpo de gobierno. En el caso de Aboreachi se compone por más de 30 personajes, que aquí lo podemos ver. Está el Guarú Siríame, el tiniente, el Alacanti, el generari, Caitani, Alaguasi, son 2 Alaguasi, y luego 12 Mayori, 12 Caitani y los Ontarsi. En el caso de Aboreachi, como el de Norogachi, se distribuyen en el territorio en capitanías, pero en este caso, ¿quién es o a quién va la invitación? ¿A quién va la invitación para el proceso de consulta? En ese caso, la institución representativa, la cabeza es el Guarú Siríame, pero el Guarú Siríame puede encomendar a alguien, puede decirle, en el caso de Aboreachi, al Caitán o al general,
ve tú a la reunión, ¿no? Eso no le quita representatividad a la reunión, porque la persona tiene un encargo y dentro del encargo implica que cuando regrese a la comunidad va a informar a la comunidad qué escuchó y cuál fue la invitación, en este caso del Congreso, de conocer de los temas para en la otra etapa, ahora sí, opinar, dar las sugerencias y tener el proceso propiamente de la consulta. Y dentro de los personajes que podemos encontrar en los demás pueblos, por ejemplo, en el Guarijó o Guarojío, está el gobernador y segundo gobernador. Los cuerpos de gobierno no son tan amplios como en el caso del pueblo rarámuri. E inclusive en el pueblo rarámuri vamos a encontrar cuerpos de gobierno más pequeños al de Aboriachi, ¿no? Pero casi siempre se componen de un primer gobernador, segundo gobernador y los ayudantes. Sí, ¿verdad, don Aceli? Bueno, en términos generales, en el caso del pueblo Odami, aquí se mencionan, está el Moyi y el Kaigi, y ya luego parte del cuerpo de gobierno del pueblo Odami. Y del pueblo Ova también, en castellano es gobernador o gobernadora. Y también hay los ayudantes. Bueno. En este caso solo voy a nombrar los derechos colectivos de los cuales son titulares los pueblos indígenas, y es básicamente el derecho a la libre determinación. No me voy a detener en la explicación porque pues aquí la mayoría son abogados y abogadas, entonces pues esa parte yo ya la doy por sabida, ¿no? Pero si juntáramos la legislación, y ahorita voy a presentar la principal legislación que hay en torno a pueblos indígenas, vamos a encontrar que los derechos fundamentales o los pilares de los derechos son la libre determinación, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, la preservación y el acceso al territorio y a los recursos que en este está. La Constitución dice que los pueblos indígenas tendrán preferencia de acceso a los recursos naturales en los lugares donde ellos habiten, es decir, en sus territorios. Está también el derecho a la herencia cultural, o también lo que se conoce como el patrimonio cultural, es uno de los derechos fundamentales. El derecho a la participación y representación política, que es precisamente uno de los temas que ustedes están llevando a las asambleas y que tienen que ver con las iniciativas que se están consultando, y por supuesto el derecho a la participación y la consulta. De ahí que en este caso las instituciones de los diferentes niveles de gobierno y el legislativo tengamos la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas en todos aquellos aspectos, acciones administrativas o legislativas, actos legislativos administrativos que pudieran afectarles, ¿no? Y por último, algunas sugerencias del trato. A todos como seres humanos nos gusta la cercanía, pero no todos la llevamos a cabo de diferente manera. En ese caso, en el genérico de los pueblos y comunidades indígenas, la distancia corporal es muy importante. Es muy importante. Nosotros a veces para demostrar un afecto a alguien, abrazamos, damos un beso o apretamos fuerte la mano. En el caso, tal vez ahora que pudieron estar allá, pudieron notar que el apretón de manos es muy leve en la comunidad indígena. Es apenas un toque, ¿no? El apretar no es que esté mal, pero no se acostumbra, ¿no? El abrazar tampoco. Yo he visto, bueno, y me ha tocado con la gente con la que tengo un acercamiento más fuerte, no nos abrazamos. A lo más es, me ponen su mano en mi hombro y igual, me dan un toque suave. Ese ya es un abrazo, ¿no? Ese ya es un abrazo. O sea, yo ya brinqué con esa persona más allá de ese saludo de mano. Ya me reconoció y me abraza, ¿no? Entonces, esa parte es importante por la forma como se establecen el primer contacto con la gente, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, cuando no conozco a la persona y hay gente muy efusiva,
que me sangolotea la mano y luego digo, ay, espérame, no, dame chance, ¿no? Vamos conociéndonos primero. Entonces, sí, esa parte es muy importante. La otra, definir los espacios, ¿sí? ¿Dónde van a estar las autoridades? ¿Dónde van a estar los acompañantes? ¿Dónde va a estar el Congreso realizando el proceso de consulta, ¿no? ¿Dónde se le da el espacio a las autoridades de las comunidades para que puedan tener la facilidad y la comodidad para expresarse? Esta parte también es muy importante. Bueno, ya hicimos el ejercicio de antes que nada solicitar el permiso. Nosotros a veces nos queremos traer todo el registro posible, pero yo creo que haciendo algo de empatía, no a todos nos gusta que nos tomen fotos tan cerca si no nos piden permiso, ¿no? Lo mismo es en las comunidades indígenas, ¿no? El hecho que nos den permiso para tomar fotos durante la reunión no necesariamente autoriza a que estemos tomando fotos de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los rostros, ¿no? Porque eso también puede ser, da un distanciamiento, ¿no? Es así como, bueno, ¿por qué tanta cercanía, ¿no? Si me pediste permiso para tomar foto al evento, no a mi persona, ¿no? Entonces también esa parte, digo, siempre el pedir permiso, ¿no? Antes de dar tiempo para la interpretación. Yo sé que nosotros traemos nuestra idea, ¿no? Y la compartimos, pero a veces quien traduce necesita el tiempo para ir hilando los conocimientos y sobre todo que luego nosotros en nuestras formaciones académicas tenemos muchas palabras que son muy especialistas de nuestra formación y no necesariamente la gente que nos está escuchando ni que nos está apoyando en la traducción conoce los significados de esas palabras. Entonces, tratar de irnos con pausa en la medida de lo posible para acomodar el mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje queremos dar? Por ejemplo, el derecho a la participación y representación política, ¿no? Se puede platicar como el Congreso del Estado tiene propuestas para que las comunidades puedan participar en los municipios y tomar decisiones también desde los municipios. ¿De qué manera, no? Y ahí podríamos entrar con las preguntas. Es muy importante trabajar con preguntas que vayan encaminadas a provocar el diálogo. Y lo otro, la parte de los tiempos, me parece muy importante, si bien es cierto que las comunidades en lo general no se mueven por el reloj, si ustedes alcanzan a observar, mucha de la gente no usa relojes. Entonces, cuando uno les dice, nos vemos a las 10, ¿no? Esa es la parte nuestra, ¿no? Y la parte formal que debe de respetarse. Pero no necesariamente la gente de las comunidades va a llegar en punto de las 10, ¿no? Ellos, cuando uno les pregunta, ellos se mueven por el sol, ¿no? Entonces dicen a las 10, pues antes de mediodía, y empiezan a llegar. Entonces, que no les desespere el que son las 10 y tienen, de acuerdo a la lista que tenían de comunidades, tienen el 20% de asistencia, ¿no? La experiencia que me ha tocado en varias de las reuniones, convocamos a las 10, el equipo está a las 10 o antes de las 10 para ir anotando en la lista de asistencia y para que no se nos amontone a la hora de empezar la reunión y preguntarle a las autoridades, como a eso de las 10:30, a qué horas comenzamos, ¿sí? Son 10:30, autoridades, ¿a qué horas proponen ustedes que comencemos? Aquí puede haber dos respuestas o tal vez más. Una de ellas es, esperemos otro ratito a ver quién más llega. O la otra es, ya comencemos, ¿sí? Si a partir de eso se anota también en el acta, ¿no? Se les solicita y dicen que comenzamos y las comunidades, los que faltan, se irán integrando, ¿no? Alrededor de, por ejemplo, me ha tocado ver cuando convocamos a las 10, que a las 11:30 básicamente ya se definió cuántas comunidades asistieron. Entonces, y ya lleva uno un poco encaminada la plática, ¿no? Por la cuestión del tiempo. Los tiempos, no sé, ahorita que entremos en el diálogo, para que no sea pura plática, ¿cómo vieron ustedes las caras? Porque uno, cuando está uno platicando,
como yo ahorita que les veo, puedo notar, ¿no? Si hay duda, ¿no? O si se está entendiendo, o si hay interés o no hay interés, en fin, ¿no? Entonces, es muy importante ir leyendo la cara de la gente para ir viendo hasta qué dinámica uno pudiera hacer para que la gente se anime a participar, se anime a hablar, tal vez con algunas preguntas específicas, ¿no? En fin, poniendo en contexto el tema, poniendo un ejemplo. Bueno, ahí sí cada uno nos la vamos ingeniando para poder provocar el diálogo, ¿no? Por cierto, les pediría que me hagan llegar las fichas para irlas revisando y poder atender. No le puse nombre porque la idea es que ustedes digan cómo se siente, ¿no? Y poderlo atender yo en lo que pueda ahorita y por supuesto a quien coordina después, ¿no? Entonces, quieren que veamos un poquito nada más el padrón de pueblos y comunidades, cómo está organizado. ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de verlo? La actualización del padrón de pueblos y comunidades indígenas. ¿Puedo, o alguien puede, ahí está también en la memoria? Si alguien, o yo puedo, no sé si puedo hacerlo. Quien lo pueda, no es que aquí no sé, a ver. Mira, ahí en la carpeta, sí. Ahí está. Es no sé por qué me guardó el acceso. Bueno. Me salto la parte que también es muy importante, no se distingue. Está muy pequeñita la letra, ¿verdad? Sí. Miren, pues básicamente está por municipio, por comunidad, bueno, por municipio, por pueblo indígena, por comunidad y luego los ranchos y rancherías que lo componen. Perdón. Sí. Hay que compartir el documento porque creo que no se está compartiendo en Zoom. Una pregunta, no le sé. No veo aquí el cuadrito verde. Si me dan chance, yo lo puedo compartir. Sí, pero sí, Gina, muchas gracias. Sí, ya está. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, sí. Por ejemplo, en el caso del municipio Valleza, el municipio Valleza está el pueblo Rarámuri en la comunidad de Baquiriachi, y Baquiriachi se compone de todas esas rancherías. Baquiriachi, ok. Eso nos permite poder conocer un poco más cómo está distribuida la comunidad en ese territorio, ¿no? Que además es el ejido Baquiriachi. Sí. Sí, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo lograr la respuesta en la etapa consultiva dada la baja participación en la etapa informativa? Sí, bueno, puedo decir que seguramente para muchos de los integrantes de las comunidades que asistieron con ustedes son temas nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo opinar sobre un tema que es nuevo, que no conozco? La sugerencia que yo haría, si es posible, es el trabajar dependiendo si la asamblea es muy grande, establecer unos grupos de trabajo. Siempre a mí me ha resultado que es mejor que nos juntemos 10 gentes y vayamos anotando. Algo también que yo sugiero es que usemos ya sea hojas o hojas de rotafolio donde vayamos poniendo la propuesta de la gente.
Es decir, en base a las preguntas generadoras podemos preguntarle, y me voy al caso de la iniciativa de la consulta, ¿no? De la ley de consulta. Hay preguntas básicas que están en el folleto, que podemos apoyarnos en el folleto y hacer las preguntas y que la gente nos dé su respuesta y vamos anotando las respuestas y le preguntamos al grupo, ¿qué piensan ustedes de la respuesta que dio tal persona? Y ya la gente va empezando a dialogar. Y tanto la grabación que puedan tener como la relatoría, pero las hojas de rotafolio pueden ser como los acuerdos que puede ir teniendo ese grupo de trabajo. Sobre la ley de consulta, ¿qué dijeron? Que nos consulten a las comunidades, se anota. ¿Cómo? ¿A través de quién? A través de nuestro gobernador, se anota, ¿no? Y se le pregunta a los demás, ¿qué piensan los demás? No, sí, estamos de acuerdo que sea así. Entonces, ahí ya va uno logrando consensos, digamos, en cuanto a los temas. De tal manera que cuando agotemos los temas, tengamos el material del cual podamos obtener la información que va a alimentar las mesas, ya la mesa técnica, probablemente la de revisión del resultado de la consulta para atender cada una de las iniciativas. Entonces, me ha resultado a mí. No sé si alguien más de ustedes o de quienes nos escuchan, si pudieran contribuir con alguna experiencia en torno a la pregunta esta y sobre todo de cómo lograr la respuesta en la etapa consultiva. ¿Alguien que nos escucha quisiera aportar? Bueno, voy a irme a lo mejor cerramos esto y nos quedamos con las imágenes, por si alguien quiere levantar la mano, ¿verdad? Que veamos su imagen, ¿no? Que deje de compartir. Dejar de compartir. Sí, bueno, ya. Bueno, ahí ya nos vemos con alguna gente, entonces si alguien quiere dar su opinión. Yo, Víctor. Aquí en una también de las preguntas es comunicación previa con las comunidades. Aquí me parece importante y lo platicábamos el día de ayer, es fundamental el acercamiento con la presidencia municipal, en virtud de que la presidencia se encuentra organizada a través de presidencias seccionales y comisarías de policía. De tal manera que si nos ponemos en comunicación con la presidencia y le pedimos, en este caso como Congreso, que apoye convocando a las comunidades del municipio e inclusive compartiéndole la lista de las comunidades, no sé ahora, pero hace 2 administraciones que me tocó ir a una presidencia municipal, les preguntaba yo si tenían un listado de comunidades y sabían cuántas comunidades indígenas había en su municipio. Y me dijeron que no sabían, ¿no? Pero sí conocen los nombres, a lo mejor no las identifican como comunidad indígena. Entonces, el acercamiento que puedan tener, el mayor acercamiento con los municipios, nos va a permitir, 1, acercamiento a las comunidades y 2, conocer cómo está la región. Y sobre todo, el acompañamiento con los municipios también sería muy importante. Para el caso de la convocatoria, que aquí también una de las preguntas es el fortalecimiento o la fortaleza de los municipios para la convocatoria de las comunidades, ¿sí? Que lo ponen como uno de los puntos que necesitan que se refuerce. Ese es uno. Nosotros en INPI hay una estación de radio que transmite en Ódame y en Rarámuri en dos de las variantes y en castellano. Entonces, que se apoyen en la radiodifusora para la transmisión de la convocatoria. Puede ser algo así como a las comunidades tales de las que sabemos que van a llegar a la sede, se les invita a una reunión que tendrá lugar en el salón tal, el día tal, a partir de tales horas, ¿no? Y ese mensaje la radiodifusora lo puede estar transmitiendo 3, 4 días antes, 5, 6 o las veces al día que se requieran, y además en el rarámuri o en el ódami o en el idioma que corresponda,
para poder llegar o tratar de tener otro elemento más de comunicación con las comunidades. Entonces, inclusive, bueno, no sé aquí si el área coordinadora coordinaría esos mensajes o cada responsable de equipo podría comunicarse. Con gusto les dejo el teléfono del director de la estación de radio para que puedan entrar en comunicación directa y mandar los mensajes, ¿no? A lo mejor vía correo o vía WhatsApp, en fin, sería cuestión de que cada equipo se pusiera de acuerdo con el compañero Leonardo Padilla. Aquí hay una pregunta de si es necesario que acudan todas las personas de las comunidades o únicamente los gobernadores. Creo que de alguna manera ya lo comentaba. La ley en ese sentido nos especifica que la obligación de realizar consulta es a través de las instituciones representativas. Ideal que vaya más gente, pero lo importante es poder documentar en las listas de asistencia y en las actas que acudió, aunque sea una persona, pero que representa a la comunidad tal. A lo mejor de una comunidad van 20 o 10, pero solo anotamos a la comunidad que está asistiendo, a la comunidad participante, y esta puede ser representada por 10 personas o por 20 o por una, ¿no? Y en ese sentido también es importante el preguntarle a la gente qué cargo tiene, qué cargo tiene. Recordemos que la convocatoria va dirigida a las autoridades, pero también a representantes, en fin, ¿no? Puede ser el comisario de policía de la comunidad que acudió, ¿no? Y que él va a llevar la palabra, aunque no fue comisario de policía Rarámuri, en este caso, como si fuera el ejemplo, ¿no? Que puede darnos la certeza de que va a llevar la palabra a la comunidad. Aunque por lo regular siempre va el Guarú Siriame o la autoridad Rarámuri o la autoridad indígena, y de acompañante puede ir el comisario de policía, pero eso ya lo verán en cada uno de los casos. Víctor. Sí, sí, Gina. Quería comentar aquí también al respecto. En las listas de asistencia considero que aunque es una consulta general y digamos la representación es a través de las autoridades indígenas, sí se debe de tomar asistencia a todas las personas asistentes, no solamente a las autoridades. Y comentar también que, por ejemplo, un comisario de policía o un presidente del comisariado de Gidal no son autoridad indígena. Bien. Sí. Tienes razón. Sí, nada más, claro, en la pregunta era de si es necesario que acudan todas las personas. No es necesario que acudan todas las personas, ¿no? Que acuda la representación de la comunidad. Sí, aquí también en una de las preguntas hay personas que desean saber más sobre la cosmogonía, la forma de organizarse. Bueno, con todo gusto podemos tener una plática aparte, pero ahorita más nos centramos en la parte del proceso de la consulta y lo que hay alrededor, pero con todo gusto nos ponemos en comunicación. El equipo tiene mi número y con todo gusto podemos tener una pláticas relativas a estos otros temas. No sé si de la gente que nos está escuchando ahí, alguien quisiera presentar algún tema o alguna pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta. Saber el grado de efectividad de las traducciones. Ese es un tema importante. Lo que yo podría decirles es que lo relevante es que la persona, y ustedes la van a ir identificando, que la persona maneje el idioma al pueblo al que ustedes están dirigiendo. Eso es fundamental, pero sobre todo que también ustedes en los espacios que tengan, vean también si la persona maneja los temas o entiende desde los temas que se van a impartir. Sí, esa es parte fundamental del diálogo de los equipos con quienes les apoyan en la traducción e interpretación, porque no solo es traducción, hay que interpretar las ideas,
Para el caso específico, por ejemplo, de la compañera Blanca Rentería, hablante del OVNOC, del pueblo Oxcama o Pima, la compañera Marisol, en particular, ellas dos hicieron la traducción de la convocatoria de los folletos. Entonces, tienen conocimiento del tema, no les es ajeno el tema, ¿no? En el caso de la compañera que apoyó el equipo que fue a Morelos, la compañera Yolanda Palma, ella tiene conocimiento de los temas y tiene experiencia en procesos de consulta. Entonces, ahí pueden ustedes, no, ahorita no ubico quiénes más apoyaron en la traducción, ahorita solo estoy, ¿mandé? No, él no asistió. ¿Mandé? Genaro, sí. En fin, ¿no? Es la forma de poder tener certeza sobre la traducción es que ustedes platiquen con cada uno de los traductores para ver si el tema que se va a presentar, si lo entiende el traductor intérprete, tengan la certeza que va a buscar la forma de compartirlo con la gente, ¿no? Hay una pregunta que, bueno, más bien va para el equipo, que dice todos, saber sobre todos los posibles aspectos de logística, hasta, bueno, básicamente, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cómo se va a desahogar la siguiente visita y la duración estimada de la etapa consultiva? Aquí le dejaría al equipo coordinador que diera respuesta a estas preguntas, ¿no? Son más bien temas ya más de organización interna, ¿sí? Bueno, yo aquí les vería si puede haber ya un intercambio de plática y poder compartir entre todas y todos los temas que no se hayan retomado aquí en lo que yo compartí. No sé si sobre la participación de Víctor quieran hacer alguna pregunta o quieran tener alguna participación. Imagínense ustedes tan callados, yo platicando, ¿dónde se da la retroalimentación, no? Sí, bueno, Víctor, se siente, ¿no? Sí, Víctor, un saludo. Hola, soy Javier Ronquillo. sí, adelante, Liceo. Como Saludos. siempre es un gusto escucharte porque tienes gran experiencia en el tema. Déjame decirte que mi participación no va para proponer ninguna cosa porque creo que lo has dicho todo. Tienes el sentido, pues, incluso del detalle de pertinencia cultural con estas convocatorias que estamos haciendo, desde que no manejan un reloj, que los tiempos son un poquito, sí empatados, pero no tan puntuales como los que occidentalmente utilizamos. Y así en todos los puntos que pudiste ampliarnos más este conocimiento tan amplio que hay. Cuando dijiste, por ejemplo, que mucha gente no tiene identificadas las comunidades y todo esto. Creo que esto que ahorita nos estás enseñando nos va a servir precisamente para entender un poquito más si estamos fallando, si lo estamos haciendo bien. Entonces, realmente mi participación es nada más para decirte que sí estamos escuchando bien lo que nos pones. Quizá podemos hacer alguna aportación, pero sí nos dejas con un conocimiento más de esta pertinencia que necesitamos para que nuestras consultas salgan adelante muy bien. Entonces yo te agradezco, quizás sí hay algunos temas que pulir más, pero pues ya lo platicamos más en corto, que es profundizar más en toda esta amplitud que hay. Sí. Bueno,
No sé si vaya o exista el interés de alguien más en participar. Por supuesto, agradecemos mucho y reconocemos mucho el trabajo y el conocimiento de Víctor y que nos hace el favor de compartirlo. Y todo encaminado a que el proceso de consulta lo hagamos y lo llevemos a cabo de la mejor manera. Siempre agradecidos, Víctor, con usted. Y además con la representación de todas las instituciones que nos hacen el favor de acompañarnos en la mesa. A mí me gustaría, terminando un poquito con el tema de la capacitación, tocar el punto de planeación que derivado de los acuerdos del día de ayer, tanto en la mesa como en la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, derivaron en el acuerdo de celebrar 2 o 3 reuniones más en esta próxima semana, particularmente en las sedes de inicialmente Samachique, que el acuerdo fue que se desahogara en Huachochi, que corresponde al equipo 3, que coordina el licenciado Venegas, y Baborigame. Esas 2 sedes tendrían que desahogarse la próxima semana, lunes y martes. Entonces, sí me gustaría escuchar, aprovechando que está la presencia de Chero también en la mesa, para, bueno, ya sabemos, es el equipo 3, pero sí establecer la forma en que vamos a llevar a cabo la convocatoria, atendiendo precisamente o enfocados en tener más respuesta en esas 2 sedes que tuvimos ciertas complicaciones en la primera vuelta, ¿verdad? En la etapa informativa. Y precisamente como acciones para reforzar y tener una respuesta mayor. No sé si el licenciado Venegas nos quiera compartir nuevamente la experiencia que se tuvo en esas 2 sedes y la forma en que esta mesa podríamos determinar primero el orden, ¿cuál sería primero, si Huachochi o Baborigame, para establecer la ruta? Y segundo, las acciones que vamos a llevar a cabo para que tengamos éxito en estas 2 reuniones. ¿Quieres compartir? Gracias. Gracias. En el caso de Baborigame, fueron muy específicos el día que estuvimos ahí con ellos, muy claros, en cuanto a que iban a tener una reunión con el capitán general en estos días antes del día 17 y que dependiendo de la decisión que tomaran ellos, nos iban a avisar cuándo, en qué fecha o qué día nos podían recibir. Entonces, bueno, eso es lo que nos dijeron en Baborigame. Y la reunión no se llevó a cabo porque decían algunas de las personas que asistieron que no se le había convocado al capitán general, que no se le había convocado como se habitúa. Pues en realidad nosotros no sabemos cómo se estila. Y a pesar de que un alto porcentaje de las personas presentes señalaron a una persona que estaba a punto de ingresar al área donde nos encontrábamos, que era ahí en el convento, desarrollando la reunión, llegó otra persona, lo abrazó y se fueron. Ya no volvió a aparecer la persona. No sabemos si en realidad el capitán general era esa persona o no. No lo conocemos quienes íbamos ahí. Pero bueno, el acuerdo fue que estábamos a la determinación que ellos tomaran para que nos recibieran. En el caso de Samachique, se presentó varias situaciones, problemas de salud con la gobernadora de ahí, que imposibilitaron la comunicación, ser extensiva. Y por otro lado, también platicando ahí con el seccional, pues nos dio un panorama general de lo que es ahí en el ejido. Entonces, a partir de ello, pues habría que valorar cómo desarrollar esta ruta precisamente. Bueno, la idea general o la idea planteada de inicio fue que
se trasladaran el domingo a Huachochi y desahoguen el lunes en Huachochi. Y ahí se va a convocar precisamente a lo que antes era la sede de Samachique. Mi duda técnica es, ¿se pudiera desarrollar la reunión en Huachochi y luego trasladarse para estar el martes en Baborigame? O sea, Sí. nos dan los tiempos y las distancias para eso. Sí, Dan. Mire, de Huachochi a Baborigame, atravesando el barranco, son entre 4 y 5 horas. Sí, Sí. en ese sentido, bueno, y hay que recordar que siempre, yo creo que uno de los elementos necesarios es no andar en la sierra, en los caminos, hay que estar con luz del día, ni muy temprano ni muy tarde. Sí, entre otras porque también si uno sufre alguna ponchadura y demás, pues en la noche está muy complicado. Claro. Entonces, pónganle 5 horas para llegar de Huachochi a Baborigame por el camino, porque la gente no tenga experiencia en el manejo y demás. Entonces, sí sería una limitante que sea el lunes en Huachochi y el martes en Baborigame. ¿Sí? A menos de que se movieran en avioneta, pero habría que ver los vuelos, ¿no? Pero ahí son 15 minutos de Huachochi a Baborigame. ¿Sí? Bueno, habría que ver esta parte de la logística con más detalle, pero tal vez alguna de las limitancias de la avioneta es que si tienen material y es mucho el peso, maletas y demás, pues ahí sí ya o suben las maletas o suben ustedes, ¿no? Además es caro el costo de equipaje. Entonces, pensando en la movilidad del equipo que lleva. Ok, nada más comentar, el día de ayer la diputada Sarmiento se comunicó con el diputado Noel Chávez. El diputado iba a estar en la reunión de este viernes que tienen por ahí en Baborigame precisamente y quedó en precisar, él iba a intervenir en todo lo posible para poder señalar la fecha. Se está pensando en el martes o miércoles para que Baborigame se pueda realizar el trabajo. Entonces estaríamos nada más a la precisión que el diputado nos haga, pero sí hizo ese compromiso de buscar la posibilidad de que a la brevedad se realice en Baborigame. Y ya sería cuestión de checar precisamente los tiempos de traslado ahí de Huachochi a Baborigame para pues definir el día. Si me permite. Sí, adelante. Yo creo que aquí lo principal es establecer contacto con las autoridades de Huachochi para dejar clara la sede de Huachochi, que bien pudiera ser el martes. Y pienso yo que para la sede de Baborigame, con 4 personas que vayamos, 2 del Congreso, la COEPI y el IE, en avioneta es suficiente. Vamos, desahogamos la reunión y nos regresamos, pues si es posible ese día, si no se tarda mucho la reunión, sino el día siguiente. Pero pues estaríamos a la espera de la fecha que nos dicten ya a partir de la reunión de este viernes. Entonces sería martes. Tal vez, Gina, para sumarle a esto, pensando en que pudieran moverse en avioneta, tendrían que asegurar, en este caso, desde antes, que alguien allá se encargara de la parte de la logística, sobre todo de la comida, para que no tuvieran que llevar todos los utensilios. Sí, se puede pedir apoyo a la gente que está allá en Huachochi, en Huachochi, Baborigame. Baborigame. Es que, bueno, quienes conocemos por allá Baborigame sabemos perfectamente que es un seccional importante y que tiene las posibilidades de abastecimiento de todo, ¿no? Entonces aquí la cuestión sería de orden administrativo tal vez afinar los detalles con el área correspondiente para ver qué posibilidades se tienen de apoyo y que se pueda manejar pues la mejor opción para el traslado adecuado y en tiempo. Pero bueno, ahí creo que hay que comentarlo con la diputada presidenta de la comisión para poder
tomar decisiones y conseguir los apoyos. En caso de que no se consiguieran, bueno, pues tendríamos que ajustarnos a la cuestión del traslado terrestre y ver ya ahí los tiempos. Ok. Quedaríamos pendiente con la definición por parte de la diputada si pudiera existir el apoyo para que fuera vía aérea. Y si no, pues bueno, ya estaríamos comunicándonos con las personas del equipo número 3. ¿Sí me escuchan? ¿Ahora sí? Ah, sí. Por lo que corresponde al equipo número 1, va a haber reunión el lunes en Ciudad Juárez, derivado también de los acuerdos. De los acuerdos que se aprobaron el día de ayer. Otra de las sedes que se va a desahogar el día lunes es en Ciudad Juárez, con la participación del enlace de ese municipio y con la convocatoria y representación de las comunidades que ya se nos hizo llegar el listado. Entonces, el equipo 3 y el equipo 1 estarían saliendo a desahogar reuniones la próxima semana y tentativamente el equipo número 4, aunque de esta ruta, de esta reunión propuesta, aún no tenemos definición, aún por cuestiones de seguridad no me ha girado ninguna instrucción si es definitiva la celebración de esta sede o no. Entonces, sigue estando ahí en grado de tentativa, no tenemos una definición todavía. Esto es solamente como información y como para tenerlos todos presentes. No sé si alguien quiera tener alguna participación. Por mi parte, era importante determinar la cuestión de organización de estas sedes y por mi parte yo creo que es todo. Perdón, nada más para también aportar un poco de información. El día de ayer, la diputada Sarmiento, el diputado Noel Chávez, el comisionado de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas tuvieron comunicación en relación también a la información hacia las presidencias municipales, a buscar el apoyo para las convocatorias, también para las cuestiones de traslados, de seguridad, etcétera. Y como lo comenta la licenciada Cristina, están revisando la situación que existe en la sede de Cuiteco e incluso planteando ellos la alternativa de acudir los titulares para apoyar, pero bueno, como se están revisando los detalles específicos que ya se aportaron también, información más precisa por algunos compañeros conocedores del área, pues está en revisión esa sede. Comentar aquí que bueno, si acaso se toma la decisión de omitirla, bueno, pues ese sería ya una cuestión que tendría que asentarse para la cuestión de la representatividad y los aspectos administrativos y técnicos del proceso. Y por otro lado, comentarles ayer, desde antier, perdón, y ayer se observó mucho la inquietud de las traducciones en Rarámuri, de que bueno, no habían sido adecuadamente entendidas, no habían sido adecuadamente traducidas los materiales y se indicó por parte de la diputada Sarmiento que al igual que en Juárez se elaboraran cápsulas de audio para ser transmitidas y fortalecer la cuestión de la comunicación, de la información hacia la población en general, obviamente con la pretensión de que este impacto llegue precisamente hacia los pueblos y comunidades indígenas en relación a la etapa informativa. Entonces, se grabarían también audios en la variante de la alta a la baja de Rarámuri para este fortalecimiento. Sería de mi parte todo.
Por último, preguntarle si hay alguna instrucción de la diputada para la próxima reunión de la mesa. Sí, nos pidió que les comentáramos y bueno, solicitarle a la Secretaría Técnica lo conducente para buscar una reunión de la mesa este viernes. Ya pues les plantearíamos aquí, licenciada, de parte de ustedes, la hora y obviamente las condiciones que pudieran tener. La intención es que lo que se vaya a realizar esta semana próxima quede muy bien definido, que no haya inquietudes, que no haya dudas, que podamos partir hacia esta fase de reforzamiento de las sedes que quedaron pendientes, pero también que pudiésemos ir encaminando ya la organización de la segunda etapa, de la etapa consultiva. Entonces, ya fijar con las instituciones, acordar con las instituciones la hora posible, si es que tienen condiciones para este viernes, y realizar esa reunión. Pues las 10, ¿qué les parece? El viernes a las 10, no sé qué les parezca. Nosotros está bien. Ok, creo que hay un consenso de la mayoría. Oportunamente les estará llegando la convocatoria como de manera habitual se hace y sin embargo pues hacemos el compromiso de vernos el viernes a las 10. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias de nuevo a Víctor. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias. Pasen buena tarde. Gracias, gracias.